Dios, háblame a través de tu palabra. Que yo pueda escuchar tu voz, Dios. Abre mis oídos, mi mente, mi corazón, Señor, para poder escuchar, entender y recibir tu palabra, para poderla poner por obra, para poderte ser fiel, para conocerte más. Señor, ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo a escuchar tu voz, Dios, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34 de la Nueva Biblia de las Américas. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar a Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto. Encima de ellos despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y la redujo a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y purificó a Judá y a Jerusalén. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí, y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. Después regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, cuando terminó de purificar el país y la casa, Josías envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios. Ellos vinieron al sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Dios y que los levitas guardianes del umbral habían recogido de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces entregaron el dinero en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa del Señor lo usaron para restaurar y reparar la casa. Ellos a su vez les dieron dinero a los carpinteros y a los constructores para comprar piedra de cantería y maderas para las uniones y hacer vigas para los edificios, que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. Los hombres hicieron el trabajo fielmente con estos capataces sobre ellos para dirigirlos. Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat y de los levitas, todos los que eran hábiles con instrumentos musicales. Ellos también estaban sobre los cargadores y dirigían de trabajo en trabajo a todos los que hacían la obra. Algunos de los levitas eran escribas, oficiales y porteros. Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor». Hilcías le dio el libro a Safán, y éste llevó el libro al rey y le dio más noticias. «Todo lo que fue encomendado a sus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargadores y de los obreros». El escriba Safán informó también al rey: «El sacerdote Hilcías me ha dado un libro».
y Safán leyó de él en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del rey de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías fue con los que el rey había dicho, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto. Y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a ustedes a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Además, hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Capítulo 35. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. Y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre sus hombros. Ahora sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense según sus casas paternas en sus clases,
conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y conforme a lo escrito por su hijo Salomón. Además, estén en el lugar santo conforme a las secciones de las casas paternas de sus hermanos, los hijos del pueblo, y conforme a los levitas, según la división de una casa paterna. Ahora pues maten los animales de la Pascua, santifíquense y hagan las preparaciones para que sus hermanos hagan conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, rebaños de corderos y cabritos en número de 30,000 más 3,000 bueyes, todo para las ofrendas de la Pascua. Todo ello de las posesiones del rey. También sus jefes contribuyeron con una ofrenda voluntaria al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, contribuyeron para los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Así fue preparado el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas según sus clases, conforme al mandato del rey. Los levitas mataron los animales de la Pascua, y mientras los sacerdotes rociaban la sangre recibida de la mano de ellos, los levitas los desollaban. Entonces quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, para que los presentaran al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Hicieron esto también con los bueyes y asaron los animales de la Pascua sobre el fuego conforme a la ordenanza. Y cocieron las cosas consagradas en calderos, ollas y sartenes, y las llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Después hicieron las preparaciones para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ofreciendo los holocaustos y la grasa hasta noche. Por eso los levitas prepararon para sí y para los sacerdotes hijos de Aarón. También los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme a lo ordenado por David. Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así se preparó todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para ofrecer holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandato del rey Josías. Los israelitas que estaban presentes celebraron la Pascua en ese tiempo y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero Necao le envió mensajeros diciéndole: ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo.
Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: Llévenme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías. Y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanza en Israel. También están escritas en las lamentaciones los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén, e impuso a la tierra una multa de 3.4 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim, pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor, y nombró a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano, todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales. Todo se lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos.
a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella una vez más somos recordados, Señor, que tú no rechazas el corazón contrito y humillado. Señor, que aunque tú ya hayas establecido un edicto, Señor, ya hayas hablado juicio, ya hayas, Señor, establecido, Señor, el juicio contra un pueblo, pero cuando tu pueblo se humilla, cuando tu pueblo se postra ante ti, Señor, te busca, se quebranta ante ti, Señor, eso mueve tu corazón, Señor. Señor, tu corazón es conmovido, Señor, y te mueves a misericordia. Señor, como dice tu palabra, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y vemos, Señor, que cuando Josías, Señor, se humilló ante ti, rasgó sus vestidos y lloró delante de ti, Señor, tú le escuchaste, Señor, y el juicio que ya había sido declarado en contra del pueblo tuyo, Dios, Señor, fue detenido. Señor, que cuando tu pueblo, Señor, se humilla delante de ti, aunque ya hayas decreto, Señor, un juicio contra ellos, Señor, tú eres movido a misericordia, Señor, y tú detienes, Señor, el juicio, Señor, tú detienes el mal, Señor, que allá había, Señor, hablado en contra, Señor. Lo vemos, Señor, también con el pueblo de Nínive, que hicieron lo mismo, Señor. Señor, se metieron en ayuno y en oración, Señor. Señor, por 3 días, Señor, se humillaron, Señor, y aunque era un pueblo malvado, Señor, de lo peor, Señor, un pueblo, Señor, que era tan, Señor, detestable, Señor, pero cuando ellos se humillan, Señor, delante de ti, Señor, no importó el mal que habían hecho anteriormente, Señor, tú extendiste misericordia, Señor, a su favor, Señor. Señor, deteniste el juicio, aunque después, Señor, volvieron en su mal, volvieron a caer, y entonces cayó el juicio sobre ellos. Pero mientras el pueblo se humilla, mientras el pueblo, Señor, se postra ante ti, mientras el pueblo, Señor, te vuelve su corazón a ti, Señor, tú eres pronto, Señor, para extender tu misericordia, Señor. Eres lento para irarte, Señor, y te eres conmovido, Señor. Señor, como dice tu palabra, que el corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas nunca, Dios. Señor, y gracias, Señor, por esta lección, Señor, para hoy en día. Si estamos viendo, Señor, juicio en contra de tu pueblo, si estamos viendo, Señor, que tu mano, Señor, ha sido en contra nuestra, si hemos visto, Señor, que te has apartado tus ojos de sobre tu pueblo, Señor, sobre esta nación, Señor. Señor, lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de ti. Tenemos que postrarnos ante ti. Tenemos que llorar, derramar nuestra alma delante de ti, Señor. Señor, y dice tu palabra que tú no lo rechazarás, Señor.
Tú oirás, Señor, desde tu morada celestial, Señor. Oirás, Señor, tú verás, Señor, esas lágrimas derramadas. Señor, tú verás ese corazón quebrantado delante de ti, y tú no lo rechazarás, Señor, y detendrás el juicio. Tú perdonarás, Señor, tú sanarás, Señor, tú restaurarás, Señor. Tú volverás a poner tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, así como lo hiciste con Josías, como lo hiciste con Ezequías, como lo hiciste con Manasés, Señor, una y otra vez, Señor. Cuando tu pueblo se humillaba, Señor, tú volvías tu corazón a ellos, Dios. Pedimos, Señor, que tú vuelvas tu corazón, Señor, a tu pueblo, Señor. Que tú vuelvas a poner tus ojos sobre tu iglesia, Señor. Que tú vuelvas a poner tus ojos sobre esta nación, Señor. Sobre este pueblo, Señor. Señor, que se ha conocido, Señor. Señor, como una nación, Señor, establecida bajo tus estatutos, Señor. Sobre tus mandamientos, Señor. Señor, que aunque nos hemos olvidado, Señor, de ti, Señor, volvemos nuestro corazón ante ti, Señor. Aquí estamos, Señor, humillados, contritos y humillados, Señor, delante de tu presencia, pidiendo que tú te vuelvas a nosotros, Señor, así como nosotros nos volvemos a ti, Señor. Que tú vuelvas a poner tu mirada, tu bendición, tu mano de bendición sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, que tú lo harás. Que tú lo harás, Señor, que tú serás movido a misericordia, Señor, que tú detendrás el juicio, Señor, cuando tu pueblo se humilla, cuando tu pueblo se vuelve a ti, cuando tu pueblo se quebranta delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias. Amén y amén.